Estamos conectados ahora sí con Marisa Potes. ¿Cómo estás, Marisa? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar del otro lado. Tardamos un ratito. Encantada, María. Igualmente, tardamos un ratito, pero bueno, lo conseguimos. Sí. Antes que nada, siempre me gusta agradecer públicamente la gestión de Andrea Vázquez, no solamente por darme el contacto, sino también por alcanzarme el libro, en este caso tu novela, La soledad de los secretos, para poder leerla y poder estar charlando con vos con mayor conocimiento. Así que muchas gracias, Andrea, por esta gestión. Ahora sí, ¿dónde estás, Marisa? ¿En Buenos Aires? ¿En Mar del Plata? ¿Dónde estás en este momento? En Mar del Plata. Ah, sí, bien, sí. Bien. ¿Cómo está ¿Cómo el clima por ahí? Y marplatense. Muy bueno, muy buena definición. Loco, hace frío. Bueno, por lo menos hace un rato hacía frío. No podría aseverar que en este mismo instante siga haciendo frío, porque viste que acá es muy cambiante. ¿Cuánto tiempo hace? Yo veo en la solapa de tu novela la cantidad de libros publicados, pero para hacerlo más fácil, ¿cuánto hace que escribís y cuánto hace que publicás? Porque no es lo mismo en general. No, por supuesto. Mira, el otro día te escuchaba en otra entrevista ese comentario y... Hago siempre las mismas preguntas, no te preocupes. No, pero yo dije sí, porque justamente hablando con alumnos yo les decía, no es lo mismo, con alumnos lectores, ¿no? Sí. No es lo mismo escribir que publicar. Y es importante esa diferencia que podría parecer una verdad ya sabida, pero no. Así que escribir así ficción y con el propósito de divertirme de los 14 años. Ajá. Y el primer intento por publicar y por hacer algo más profesional, mejor dicho, por publicar, no. Primero fue el intento por hacer algo un poco más profesional. Yo le llamo escritura profesional, la que uno hace con intenciones de mostrar. Sí. Año 2005 más o menos. Empecé a terminar algunos de los borradores que tenía escritos, que lo había hecho por divertirme, y empecé a tratar de publicar entre el 2007 más o menos. Lo logré en el 2010. Ajá. Empezaste diciendo, empecé a escribir por divertirme. Es la primera vez que alguien me dice eso, porque generalmente, sobre todo por la edad, ¿no? Uno generalmente a esa edad escribe porque tiene algún fracaso amoroso, alguna desilusión, algún dolor, y escribe generalmente cosas tristes, ¿no? No sé, está bueno que haya... No es mi caso. Ah, bien. Qué bueno, te felicito. Gracias, no es mi caso. Yo, puedo escribir estando, por ahí a lo mejor estando triste me pongo a escribir, pero siempre el objetivo es divertirme, jugar. Yo empecé a escribir para poder seguir jugando. Claro. Porque bueno, a los 14, es decir, era como que por ahí el juego no me alcanzaba, entonces me quedaba con ansiedad de más historias, la lectura tampoco me alcanzaba. Y bueno, y ahí es como que empecé a crear mis propios mundos. Me parece que era tampoco un poco de ansiedad de dominar el mundo. ¿Viste? Claro. Esto que dijiste que charlabas con alumnos lectores, ¿sos docente? Sí. ¿Das talleres literarios? ¿A qué te dedicas? Mira, yo soy maestra, jubilada ahora, pero mis libros los leen alumnos de escuelas, o sea, parte de mis libros. Y entonces ellos no son alumnos míos, pero claro. Digamos que bueno, están en el rol de alumnos lectores, y yo doy charlas en escuelas o bueno, donde me invitan, y tenemos este tipo de diálogos acerca del proceso de escritura, ¿no? Escribís mucha literatura para chicos, o bastante, y me llamó la atención... Y tengo de las cosas que anoté para charlar con vos, una de las primeras fue cómo haces para dividirte, no solamente en cuestión de tiempo, sino tu cabeza, cómo la dividís para escribir para chicos, para escribir novelas como la que tenemos acá con la que vamos a hablar después. ¿Cómo haces? Mira, yo empecé primero escribiendo cosas para grandes. En realidad, cuando yo era chica, lo primero que escribí
y que terminé, pero no se lo mostré a nadie, por supuesto, porque ya te digo, era esto de jugar. Era un western. Ah, mirá. Porque yo en esa época era fanática de los libritos, le llamábamos en casa los libritos, pero los bolsilibros Bruguera, ¿te acordás? Sí, me contaron, Marisa, me contaron. Claro. Sí, totalmente. A mí me lo contaron muchas veces porque tengo una enorme cantidad que los conservo todavía. Intenté leer de nuevo la otra vez uno y no pude, porque se ve que mi gusto se refinó, pero yo disfrutaba muchísimo esas historias. Y eran de otra época, uno vivía otras cosas también. Y en esa época estaba muy de moda además el western. Claro. Yo veía series, Bonanza, El Gran Chaparral, Valle de Pasión y todo eso. Fan, mal, ¿Películas de John Wayne, ya que estamos en tema o no? ¿Cómo? ¿Películas de John Wayne, ya que estamos en el tema? Sí, por supuesto. Aparte a mis viejos les encantaba La Diligencia. Claro, sí. Qué lindos recuerdos. Muy buenos. Claro. Sí, era fan mal. Yo o sea, hay cosas del género que por cariño sigo teniendo el cariño, pero esa Yanquilandia ya no me va. Claro, pero bueno, no. viste que uno va cambiando las etapas. Y además es un género que actualmente tampoco se produce. Yo no veo nada nuevo sobre eso. No. Yo tengo, por ejemplo, dentro de mis libros que por ahora considero impublicables, un western que sé que es bueno, que sé que es una buena novela, porque me lo han dicho que me la han leído, y que sería una linda película, pero es impublicable en este momento. Claro, por ejemplo. Sí. Así que empecé escribiendo eso, y eso era para grandes, digamos, para grandes por la temática, claro, pero escritos por una nena, o sea, con todas las imperfecciones, ¿no? Así que lo de escribir para chicos llegó después. Yo en realidad La Soledad de los Secretos lo escribí antes que mi primera novela publicada, que es una novela para chicos. O sea, no es que yo escribía para chicos y después cambié. No, yo escribo. Claro. Escribo. Y la historia que tengo ganas de contar, de acuerdo a la circunstancia, porque por ahí si participo de un concurso, bueno, miro las bases, entonces las bases del concurso me sirven como para terminar algo. A veces llego a mandar, a veces no, porque a veces me excedo en caracteres, suele sucederme en caracteres. Pero así que siempre narrativa... Y después vemos dónde encaja. Siempre narrativa, Marisa, perdóname, te estaba interrumpiendo. Sí, no, disculpa, lo que pasa es que a veces no escucho bien. No, está bien. Pero no es WhatsApp y eso soy yo. Siempre narrativa, sí, poesía, me gusta leer, pero no puedo escribir poesía, no sé cómo se hace, me encantaría, pero no sé. En un momento de tu profesión como escritora conviviste con la maestra, ¿no? Evidentemente. Sí. Sí. Y eso te ibas nutriendo de lo que aprendías junto con los chicos para después llevarlo a la escritura para chicos, ¿o fueron por carriles distintos la profesión de docente con la de la escritora? Mira, yo creo que en realidad es la vida lo que te nutre, ¿no? Por lo menos a mí. Entonces, no es que específicamente cosas de la escuela fueran a parar a mis libros, pero como mi vida también es en la escuela, entonces indudablemente está teñido todo, ¿no? Por esto, por esta profesión mía, la otra profesión. Y las dos que se parecen, porque yo, a medida que voy charlándolo en entrevistas, ¿viste? Cuando hablas, bueno, creo que eso también pasa con los psicólogos, ¿no? Cuando uno habla, ahí te empezás a dar cuenta de cosas que por ahí no te habías dado cuenta. Porque antes. Te escuchás. Claro, y una de las cosas de que me di cuenta es que mi elección para ser maestra es el mismo motivo por el cual escribo, o se parecen. Ajá. Yo elegí ser maestra porque me di cuenta que me gustaban varias materias un poco, o sea, no sentía que me podía dedicar exclusivamente a una toda la vida, trabajando con una sola área, y entonces dije, maestra, claro, ¿no?
porque me resultaba aparte bastante natural dar clases, yo daba clases particulares antes de terminar la secundaria, y escribo porque vivo más de una vida a la vez, entonces tampoco me puedo dedicar a un solo género, ¿no? O sea, mi doble vida es yo sentada acá tranquila, y los personajes hacen las cosas por mí, ¿no? Claro, sí, totalmente. No es que tengo una doble vida que salgo con la capa por las noches, salen mis personajes. Claro, claro. Entonces, eso y me permite, bueno, hacer más de una cosa a la vez. La escritura y la lectura te permite eso también, claro. o coparte con una serie, ¿no? Me gustan las historias. Y bueno, por eso también es que no me dedico a un solo género o a una sola edad, ¿no? Claro. De la misma manera que como maestra no me dediqué a un solo grado, yo tuve todos los grados. ¿Sos lectora de todo tipo de géneros o te centrás en algún especial? No, mira, en general todo tipo de cosas, salvo que no me gusta lo que sea de mucho asco. ¿Viste? Cuando hay mucho morbo, que hay gente que por ahí le gusta el gore, sí. Eso no me gusta, no me siento cómoda. Y el terror de verdad no porque después sueño. Me da miedo. Entonces tampoco películas de terror, descontamos que tampoco mirás. No, claro, no, en general no. Después por ahí a lo mejor caigo con alguna película de terror sin darme cuenta, viste que empezás a verla, crees que es una niñita inocente que anda por el campo y después te aparecen los monstruos, pero no voy a propósito a ver la película de terror. Marisa, entramos a charlar un poquito sobre tu novela La soledad de los secretos. Dale. ¿Por qué el contexto de la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué esa elección? Perdóname, antes de empezar. Sí. Yo voy a tratar de dar un argumento muy, muy chiquitito sobre la novela. Trato siempre de dar un pantallazo sin descubrir demasiado, porque la idea es tirar un gancho al lector, pero no tampoco contar toda la novela. Claro. Es la historia de un soldado que en plena guerra mundial fue herido y puede regresar a su país. Es argentino, nace en Argentina, pero él vive en Francia, pero decide volver a su país de origen. Y acá va a conocer parte de su familia paterna, y este conocimiento lo va a llevar a vivir determinadas experiencias, y a medida que va transcurriendo la novela vamos encontrando indicios, porque están muy escondidos, pero están sobre lo que realmente le pasó a este muchacho en la guerra. Y después, bueno, hay historias paralelas, pero que se van cruzando siempre con la del protagonista. ¿Hasta ahí está bien que contemos o querés contar algo más? No, está bien. Después, bueno, por ahí a lo mejor podemos dejar deslizar algo más, pero está muy bien. Muy buen resumen. Yo no me quiero adelantar porque a veces tengo miedo que el autor o la autora, ¿viste? Digo, no, hasta ahí. Estábamos en el por qué en ese contexto. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial? Mira, yo en ese momento cuando decidí escribir esta novela estaba pensando en escribir sobre un protagonista masculino que tenía así como una imagen mental, y mirando una recopilación de artículos periodísticos del diario de acá de Mar del Plata, La Capital, que había un aniversario del diario, algo así, habían hecho una recopilación, y estaba mirando esa recopilación y veo un artículo de la Mar del Plata de esa época, de 1919, no recuerdo bien cuál es el artículo porque la recopilación la tengo, pero y dije, este es el escenario. Mirá. ¿No? Entonces, inmediatamente en mi cabeza apareció esto de que el personaje regresara de la guerra, pero fue así como inmediato, ¿viste? Me resulta a veces bastante difícil separar unas ideas de las otras, cuál es la chispa, ¿no? Claro. Cuál fue primero, qué es lo que pensé primero. Pero es como que apareció todo junto el escenario, porque bueno, en general en las novelas, cualquier relato, ¿no? Es cuando hay un quiebre o una ruptura o una diferencia, un cambio en la vida del personaje, ahí es donde uno empieza a contar, porque
porque bueno, es donde se produce la novedad en la vida del personaje, y en este caso la novedad era volver, ¿no? Claro. El volver del personaje que bueno, que ahí sí voy a contar yo un cachito más, que sabe que le espera una herencia, y no es tanto porque le interese tanto la herencia en sí, sino que sabe que su padre, que falleció, no querría que todo el dinero de la familia fuera a parar al tío del personaje. Claro, ¿no? exacto. Entonces se siente en el deber de ir a hacerse cargo de esta herencia, que viene con un moñito agregado, que es que su abuelo, que ya se murió, pero sigue manejando las cosas desde la tumba, el viejo Teodoro Vélez, le arregló un matrimonio con una chica, y bueno, él la chica la conoce solo por una foto que le mandó su abuela, que era con la única que tenía algún tipo de comunicación por carta. Así que con esa foto en el bolsillo, atravesó la guerra y bueno, y viene acá y llega a Mar del Plata en el verano, enero de 1919. Dos cosas, Marisa. Primero, aunque regrese a su país, en realidad es como si viniera por primera vez, porque él se fue cuando era chico, ¿no? En un punto. Exacto. Sí, y después, era un bebé. Claro, y después esto que dijiste, que no solamente por la cuestión económica, sino también para impedir de algún modo que su tío Carlos se quedara con toda la herencia. Pero también hay algo de justicia, ¿no? Porque al papá, el abuelo lo había como despojado de todo derecho por haberse casado con una mujer que él que a él no le gustaba, no aprobaba. Claro, sí, porque la mujer era cantante. Claro. Entonces, bueno, eso estaba mal visto en esa sociedad, época, claro. Así que, bueno, nada, el muchacho eligió a su mujer, tomó su mujer y su hijo y se marchó a Francia, y por eso es que el protagonista termina viviendo en Francia, ¿no? Yo quería hacer hincapié en esta cuestión de justicia, porque si bien está como medio escondido, pero el tema de la justicia está siempre latente. Es como que Eduardo siempre, su primera intención es hacer justicia en todos los sentidos y con mucha gente. Eso me pareció muy interesante, además que es un gran personaje, Eduardo. A mí me gustó mucho. Sí, lo amamos. Sí, es un buen tipo, pero siempre procurando que los demás se sientan bien y que tengan aquello que se merecen. Por derecho propio, porque él se los quiere dar. Así que en ese sentido la justicia está siempre presente, no fue solamente en este regreso. ¿Cómo hiciste para reconstruir, más allá de lo que hayas podido leer en este artículo que recién comentabas, cómo hiciste para recrear toda una época que vos no viviste y que tenés que haber ido a averiguar, no sé, archivos de diarios, internet, no sé, cómo hiciste este trabajo de investigación? Bueno, yo me apasiono bastante cuando investigo, porque aparte me pongo muy exigente. A veces me paso de la raya y digo, bueno, es hasta acá, hay que saber a veces dónde parar, ¿no? Con la investigación. Y entonces, bueno, yo ya conocimiento como marplatense y maestra, ya tenía conocimiento de la historia, aparte curiosa, porque soy curiosa, podría no haber sabido nada, pero bueno, tenía una idea, y tenía algunos libros acá en casa, y algunas revistas con artículos sobre la Mar del Plata de esa época, pero bueno, después empezaron a aparecer un montón de dudas de la vida cotidiana, y ahí es donde recurro a la biblioteca pública y a la hemeroteca para buscar los archivos del diario, porque yo necesitaba ver las voces y el pensamiento del momento, porque en realidad, viste que no es una novela, lo que podemos decir una novela histórica, sino que la otra vez alguien dijo, y por ahí yo digo, habría que reflotar esa clasificación que por ahí no se usa tanto, lo de decir romance de época, ¿no? Porque en realidad es más de época que histórica. O sea, yo pongo a los personajes a vivir en una época, pero no es que
que cuento la historia de Mar del Plata, sino que cuento a estos personajes en esa Mar del Plata. Y yo quería escribirlo como si hubiera estado escrito por alguien de esa época, digamos, claro, ¿no? Entonces, bueno, lo que tuve que hacer fue leer mucho. Me hacía listas de preguntas, iba con esas listas de preguntas a la biblioteca o a la hemeroteca. No había en ese momento tanto material disponible en internet como hay actualmente sobre la historia de Mar del Plata. Después empezaron a aparecer, yo ya te digo, la novela la escribí en el 2007. Uh-huh. Entonces ahora hay muchísimo material en internet. Se empezó a hacer como una recopilación de fotografías y de historias. Es como como que la ciudad empezó a valorar su propia historia. Hay todo así como un movimiento sobre eso. Y se puede encontrar mucho más. A mí me costó un poco bucear y tenía que buscar más que en internet, en papel. Claro, porque... Por suerte la hemeroteca me ayudó y menos mal que fue en ese momento, porque ahora no sé si está en buen estado el material. Porque más que nada vos te centrás mucho en las costumbres, en la cultura de una sociedad determinada, de una clase social, mejor dicho. Entonces, más que de la historia como historia en sí misma, nos traes a los lectores que desconocemos totalmente esa época, y sobre todo en esa ciudad, nos traes cómo vivían ahí. Hasta me encantó, justo la abrí no para leerla, pero sí para comentar esta costumbre de cómo ir a la playa, de cómo se separaban las mujeres de los hombres en la playa. No sé, cosas que yo leía y digo, es muy loco. Claro, eran en 1919, no era loco, era de lo más natural y normal. Claro. Eso a este tipo de reconstrucción, yo me imaginaba que no debe haber sido fácil, porque era no buscar la historia, que la historia te la da cualquier libro, sino este tipo de cosas, ¿no? Costumbres, claro. Qué hacían, cómo se movían, a dónde iban, hasta qué tomaban, ¿no? Este tipo de cosas cotidianas. Sí. Eso me pareció muy interesante. Sí, vos sabés que sí. A mí yo me pongo así como pesada conmigo misma con el tema del detallito, ¿no? Uh-huh. Y entonces me sirvieron mucho las publicidades en los diarios, por ejemplo, para ver algunas cuestiones, más allá de los artículos, no solo la parte social, sino todo el diario en general, uh-huh. Y encontré unas guías sociales que hablaban de en qué lugar del salón del Bristol se paraban, cómo se vestían en el anexo del Bristol y en el salón principal, por ejemplo, porque bueno, lo de la separación entre mujeres y varones para bañarse, yo lo sabía porque incluso mi mamá me había contado que a ella le habían contado, algo así uh-huh. era, y después lo había visto, ¿no? En alguna fotografía o algo como curiosidad, había visto el reglamento de baño. Pero reglamento de baño. Claro, me empiezan a surgir un montón de cosas más. Y bueno, cómo era el tema que se cambiaban en la playa, y de ahí es que surgen las actuales carpas. Ajá. Por ejemplo, que era una costumbre que traían de la Costa Azul en Francia, uh-huh. ¿no? Lo de tener los casilleros en la playa. Entonces, la verdad que eso fue muy, muy interesante para mí, y si eso lo pude reflejar en la novela me pone muy feliz. Sí, Porque además es un tipo de sociedad a la que yo no pertenezco, ¿no? Claro. Yo, para imaginarme las casas grandes, por ejemplo, estos palacios, esta riqueza, uh-huh. esta pomposidad, después por otro lado estas costumbres de estos mandatos terribles y estos prejuicios, o sea, tuve que hacer un gran esfuerzo de imaginación, de nutrirme con lectura, porque mis antepasados no eran de la sociedad que venía a veranear hacia Mar del Plata, además, ¿no? Las pesadillas que en algún momento tiene Eduardo, ¿las pensaste como para darle indicio al lector de lo que va a pasar después, o solamente para mostrarlo en
en un momento determinado de su vida, porque a mí en lo particular me parecieron muy importantes, aunque creo que hay 2 pesadillas descriptas nada más, si mal no recuerdo. Sí. Y dije, pucha, acá hay una cuestión ahí medio escondidita, o no. Y hay un poco de recurso literario, y otro poco también mostrar cómo se sentía él. Yo me acuerdo, una cosa que me acordaba que mi mamá me había contado y después yo la leí. Mi mamá admiradora de Sofía Loren, y contaba que Sofía Loren, que había vivido la guerra en Italia, en algún momento había comentado que cuando escuchaba alguna explosión de algo se sobresaltaba. Sí. ¿No? Y bueno, cosa que, o sea, a mí fue el primer recuerdo que yo tenía de que mi mamá me había contado algo, pero después uno sabe que en general cualquiera que está en un hecho traumático, claro, como ese lo vive así. Y me parecía que era importante para ponerlo para Eduardo, o sea que él no podía volver indemne de la guerra. Bueno, volví acá, claro, vengo de la guerra, me hago cargo de las cosas y ya está. No, él viene totalmente afectado, porque además la Primera Guerra Mundial, bueno, cualquier guerra, pero bueno, que eso estuvo ahí en el frente de batalla, que era una carnicería, una cosa espantosa. Afectado tenía que volver, o sea que era inevitable. Hubiera sido un grave error no ponerlo, ¿no? Pero además una cosa muy importante que me gustaría no dejarla pasar es que los que quedaron acá, los que estaban acá, los argentinos en general, bueno, los marplatenses en particular, hablaban de la guerra y del soldadito como una cosa muy lejana, como realmente se vivió desde acá. La guerra ocurrió allá y acá no nos pasó nada. Hay como una, no sé si es por ignorancia o porque no les importa, no entiendo bien, pero eso lo vi muy claro, porque los primos se ríen de él en un punto. Y lo tratan medio como despectivamente porque viene de la guerra, y la pucha, viene de la guerra más cruenta creo que tuvimos. Claro, creo que es esa cosa de la frivolidad de esta gente, lo entienden un poco más algunas de las chicas, más sensibles, ¿no? Y bueno, es el loquito, porque además en esa época, actualmente por ahí esa especie de crueldad para juzgar al otro existe, pero no es políticamente correcta, por lo menos en nuestra sociedad, ¿no? En Argentina. Y en cambio, en ese momento, sí era políticamente correcto, era el loquito era el que estaba marginado, el que pensaba diferente o el que le estaba pasando algo. Lo dejamos de lado y bueno, ignoramos un poco lo que le pasa y no vengas acá a molestar con tus locuras, ¿no? Creo que es un poco eso. Marisa, la cantidad de secretos que hay en esta novela, que ya desde a ver si lo podemos charlar sin decir demasiado, pero no, es que nos deja la sensación como lectores como que, bueno, vamos descubriendo uno, nos relajamos, y yo la verdad que me puse a pensar, pero pará, me falta la mitad de la novela y claro, es como que esta cantidad de secretos en distintos personajes, convengamos, en distintos personajes. Sí, menos mal, sí. Sí, pero es cierto que los primeros los deja totalmente solos porque no pueden compartir, eso está clarísimo. Pero además, yo lo que noté, sobre todo en Eduardo y en Emilia, por ahí, que fueron los personajes que más me atraparon, como personajes en sí, los humaniza más el hecho de tener secretos que no le pueden contar a nadie y se terminan contando entre ellos porque se dan cuenta que sí, que entre ellos podían, que hay algo que los conecta, aunque no pareciera en un principio, ¿no? Sí, el tema es, bueno, yo cuando empecé a escribir, después de esto de que encontré el personaje, que empecé pensando el personaje masculino, ¿no? Sí. Y de dónde provenía y el escenario, dije, voy a escribir un culebrón, me dije a mí misma, ¿no? Me dije a mí misma, voy a escribir un culebrón bien exagerado. Yo siempre que creo que soy exagerada, después no exagero nada, porque yo como exagerada les puse 3 apellidos,
Y después, leyendo sobre la historia de las familias de la época, descubrí que tenían 5 o 6 apellidos, o sea, me quedé corta. Y así también con el tema de los secretos, que si bien por ahí alguien alguna vez me dijo, pero en esta novela pasan demasiadas cosas, bueno, sí, era mi propósito que pasaran. Es una novela, cosas. Justamente. Claro, justamente, y además era mi propósito, porque yo dije voy a escribir un culebrón, pero no, después me empecé a encontrar con gente que me contaba cosas mucho peores, ¿no? Mucho más intrincadas, mucho más, con más prejuicios, más secretos, y esa época, bueno, en todas las épocas hay prejuicios, hay mandatos y cosas que cumplir, pero creo que y en esa sociedad tan reducida, porque en realidad es una sociedad bastante endogámica, son pocos, ¿no? Ellos se conocen todos. Sí, es cierto. Entonces, viste que aparte dicen una parte que viene todo el mundo, claro. Era una expresión que usaban mucho para yo la saqué de las guías sociales, ¿no? Cuando venían, venía toda la aristocracia porteña, veranea Mar del Plata, entonces eso era todo el mundo, claro, todo el mundo se conocía. Claro. Y se juzgaban, se señalaban con el dedo. Entonces era muy difícil la vida, salirse de determinados cánones, y el que se salía de algún canon y tenía que conservar ese secreto, el secreto te produce, te alivia cuando vos encontrás un confidente. Claro, ¿no? Claro. El secreto de a dos. Compartís la carga, claro. Entonces, bueno, ahí es donde empiezan para algunos los alivios, cuando logran el confidente, pero esa confidencia y ese secreto no puede salir de los confidentes, claro. Porque si no se arma, claro. Se va todo al diablo. Y viste qué pasa a veces, que bueno, viene en la vida de uno, vienen ocurriendo cosas y de repente, ¡pam!, algo que alguien se entera y cambia la perspectiva de toda la vida de las personas, no solamente del que mantenía el secreto, sino del alrededor, ¿no? Como una especie de bomba. Entonces, de ahí fue que, creo que en algún momento que estaba escribiendo, sale el título, porque bastante rápido lo tuve al título, ¿no? Pero de alguna de las frases que dicen las chicas, que dicen, bueno, esto de lo solas que se siente el personaje cuando tiene que guardar los secretos, ¿no? Marisa, el prólogo, que es tan importante porque le ayuda al lector a entender el contexto primero, y que después se retoma en la mitad de la novela más o menos, porque Eduardo necesita retomar donde quedó el prólogo para contar algo que es fundamental para la novela. ¿Eso lo pensaste desde el inicio? ¿Fue dándose solo? ¿A Eduardo se le ocurrió solito un día levantarse y contarlo? ¿Cómo fue el proceso? Ay, es buenísima esta pregunta, porque vos sabés que no me acuerdo muy bien cómo fue el momento. Sí me acuerdo que yo arranqué la novela cuando empecé a escribir. Ahí, es más, creo que empezaba un chiquitito después. Me parece que la primera escena que yo había escrito es cuando hay uno que levanta la mano ensangrentada pidiendo ayuda, ¿no? Y después, bueno, le agregué algunas cosas más, agregué el diálogo anterior, porque yo la primera imagen que tuve es la mano ensangrentada pidiendo ayuda. Y después, bueno, hay como un diálogo que le da contexto a eso, ¿no? Eso es para el que no leyó la novela, bueno, es la parte que transcurre en la guerra, es el prólogo. Después ya directamente vamos a la parte de paz, entre comillas, porque bueno, hay otro tipo acá se desarrollan otro tipo de guerras. Déjame, Marisa, leerlo textual. Entonces uno de aquellos cadáveres alzó la mano ensangrentada. Eso me pareció muy buena esa oración. Sí, porque aparte, bueno, pensaban que estaban todos muertos. Claro. Toda una explosión, era bueno, un horror, ¿no? Y después, cuando empiezan o sea, los hechos que empiezan a ocurrir después, algunos es como que los tenía planeado desde el principio. En donde empiezan a aparecerme las primeras ideas, aparecen los primeros hechos de los que no vamos a decir nada para no spoilear. Y hay otras cosas que
que van surgiendo después cuando yo empiezo a conocer a los personajes. Claro. Y empiezan a dialogar los personajes, viste que hay mucho diálogo. A mí me gusta el diálogo, ese diálogo de como es de picoteo, que ahora no me sale la palabra, que uno habla y el otro le contesta el diálogo picante, digamos, entre los personajes, un picadito, ¿no? así como si fuese teatro, muy rapidito, sí, sin que haya tanta quien hable y quien deja de hablar, y el lector no se pierde para nada, además, está muy bien logrado, claro, porque sí. no nos perdemos. Buenísimo que lo hayas vivido así, María, porque era la idea, ¿no? Y y me gustan esos diálogos, porque ahí en esos diálogos es como que van apareciendo las personalidades de los personajes, y ahí es donde entonces de repente yo por ahí digo, pero tal cosa, entonces dijo esto, entonces tal cosa, y ahí empiezan a surgir las ideas del resto. Es como que los personajes tuvieran ya vida propia y me van diciendo, che, pero a mí me pasó esto, che, pero yo guardaba este otro secreto, che, pero yo era así, no era así como vos pensabas, y ahora voy a tomar esta decisión, ¿no? Pero es a partir de conocerlos, es como que uno entra en la lógica de la historia y en la lógica de la manera de proceder de cada uno de los personajes. Hay personajes que no podrían haber hecho las cosas de una manera diferente de las que lo hicieron, ¿no? Hay un cuento tal vez lo conozcas, de Molfino, no me acuerdo el nombre del escritor, que es La muerte viaja en Olivetti, que habla de esto, del personaje que se corta solo del autor y hace lo que se le da la gana. Está muy bueno. ¿Cómo, no, lo voy a buscar. Sí, buscalo, está en internet. Buscalo porque está bueno como esta idea, ¿no? Los personajes terminan haciendo lo que quieren, lo que se les ocurre, y el autor tiene que andar atrás corriéndolos para poder retomar el poder. Es muy bueno, es muy bueno. Después búscalo si te acordás. Lo busco, sí. Lo tengo en Facebook a él. Nos conocimos acá en Mar del Plata en el Festival Azabache, sí. Mirá. Hoy hablamos, o creo que vos dijiste que de la novela romántica, que no es una novela histórica. Bueno, charlamos un poco de estas cuestiones que se ven las costumbres de la gente de Mar del Plata en los 20. Pero además toda la parte de corrupción, de mentira, de las trampas que se quieren hacer solamente para quedarse con la herencia. Ahí no hay segundas intenciones, es solamente algunos personajes, Carlos, su hijo Ignacio era, ¿no? Que querer hacer lo que sea, de hecho lo hacen, para poder quedarse con el poder del dinero. También mostrás eso, ¿no? Dije corrupción, no sé si es la palabra exacta, pero traición tal vez quede mejor. Sí, la codicia, claro. Todo eso que por suerte aparece en algunos pocos personajes. Te fueron muy útiles para la trama, los tuviste que poner forzados. ¿Cómo trabajaste esa parte? ¿Era necesario porque tenías que mostrar parte de la familia como eran? ¿Cómo lo pensaste eso? Mira, de entrada, en donde aparece el regreso de Eduardo de la guerra, aparece Carlos. Carlos es el motivo por el cual él vuelve. Y Carlos es el que muestra un poco cómo era la estructura de esa familia y también de gran parte de la sociedad. Sí. Si no hubiera sido por las actitudes de gente como Carlos o su padre Teodoro, que bueno, y las tías como la tía Libertad, por ejemplo, bueno, los mayores, ¿no? Que lo antecedieron a Carlos, y su forma de manejar la familia y los prejuicios de toda la sociedad, esta sociedad chismosa, y cómplice de los sufrimientos de las personas, ¿no? Todo hubiera sido más sencillo, no hubiera habido necesidades de secretos, ¿no? Claro que sí. Porque acá en realidad a veces uno, bueno, no sé, si cometés un crimen y lo guardas en secreto para que no te metan preso, pero acá los secretos tienen que ver más que nada con
en su gran mayoría con zafar de los prejuicios, porque además era una época en donde te tildaban de X cosa, de lo que fuera, quedabas desterrado, desterrado totalmente de la sociedad, y no era solo el hecho de decir, bueno, está bien, anda a trabajar y deja de vivir de la familia, de la plata de tu familia. No, te tachaban y después no podías circular en ningún lado, no podías lograr nada, ¿no? Era como una especie de exilio, de destierro. Bueno, de hecho hay un personaje, ¿no?, que se tiene que ir del país para poder vivir libremente, claro, ¿no? Claro, tal cual. Está claro. Y que también es lo que habían hecho los padres de Eduardo en su momento. Claro, exactamente. Bueno, me voy y listo, me separo de la familia y ya está, hago la mía, ¿no? Por otro lado. Pero uno, sí, sentadito, calentito en la cama, le puede parecer muy sencillo de hacer, pero cualquier mandato familiar que uno tenga, cualquiera, uno sabe perfectamente que es difícil de desterrar. Imagínate, además en una sociedad prejuiciosa como esa. Entonces, el personaje de Carlos era completamente innecesario, pero además fue inherente, o sea, apareció Eduardo y apareció Carlos. Claro, sí. La contrapartida, y aparte como personaje me encanta Carlos, ¿no? Que se me presentó, aparte como se le presenta ahí a Eduardo con el pelo engominado a lo Gardel. y esa sonrisa gardeliana, ¿no? Eduardo se hace más fuerte también teniendo a Carlos cerca. Como la figura de Eduardo se fortalece teniendo a un tipo como Carlos cerca. Claro. La lealtad y la amistad también son temas que están todo el tiempo dando vueltas, ¿no? Más allá de la amistad de Eduardo con Tomás en la guerra, la amistad siempre está dando vueltas, aunque no se diga directamente, pero está presente. Y la lealtad, ¿no?, en Eduardo, otra vez, porque además de ser un tipo justo, es un tipo leal. Es honesto también, ¿no? Es un tipazo el muchacho Sí, lo requeremos. Y yo aparte, bueno, quería también poner ese tipo de protagonista masculino que ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber un tipo así? ¿Por qué no ponerlo? Bueno, y en el caso de que no lo haya, bueno, para eso está la literatura, ¿no? Para que haya hasta la vida. Claro. Porque aparte perdóname, termina, perdóname vos. No, te decía que el tema de la lealtad y la amistad, ¿no? Es que para poder sobrevivir en una sociedad así, y en este cúmulo de secretos, y para poder bancar, porque a ver, la verdadera soledad, ¿no? Porque una cosa es cuando uno dice quiero estar solo y quiero estar tranquilo, una cosa es ser solitario y otra cosa es sentirse solo. Claro, ¿no? exacto. Son dos cosas muy diferentes. Y ¿cuánto tiempo aguanta uno sintiéndose solo? Claro. Entonces no, es insostenible. Entonces el sostén de estas personas es encontrar la lealtad en alguien, algún punto de apoyo. El punto de apoyo tiene que ser alguien que sea leal. Y a través de las amistades, ¿no? La amistad que sostiene, que puede ser de un hermano, de un primo, porque a veces uno puede tener un hermano o un primo en el cual también es amigo. Yo tengo unas primas con las que decimos prima amiga, ¿no? Claro. Porque es esa cosa. Y bueno, y acá es la amistad, sostiene esa lealtad. Y es el refugio, me parece que es el refugio. No, lo que te quería decir, que además Eduardo no solamente es leal a su amigo, también es leal a la abuela, también es leal a los padres que fallecieron, a Emilia. Es decir, que es un tipo que es una manera de ser y de enfrentar la vida todo el tiempo, y con todos además. Claro, porque es leal a sus principios. Sí, evidentemente él tiene unos principios que sostiene, y en base a eso procede, porque bueno, primero parece que es este soldadito así, que claro, medio indefenso, que llega, pero bueno, es un tipo que va avanzando a partir, en esta familia tan difícil, a partir de sus principios. Creo que es eso lo que lo sostiene, ¿no? Y lo hace avanzar.
Marisa, ¿qué estás escribiendo? ¿Tenés algún proyecto guardado ahí? ¿Qué es el futuro de Marisa Potes? Mira, en algún momento va a salir otra novela más por Del Fondo, que bueno, tampoco, no, como se suele decir, no podemos decir nada, pero va a ser un romance de época que no transcurre en Mar del Plata. Ajá. Estoy reescribiendo una novela que tenía acá en mi archivo y que hay muchas cosas que no me gustaban como estaban, entonces la estoy reescribiendo. Y siempre, bueno, tengo ahí ideas sueltas para seguir, y ahora pronto va a salir una novela por otra editorial, porque es infantil, una novela chiquita en cuanto al tamaño, porque tendrá 30, 40 hojas, es para niños, pero para cualquier persona que tenga ganas de leer, ¿no? Claro. Para niños porque es más corta, que se llama Soy un perro y está contada en primera persona por un perro. Ah, mira. Con esa novela, esto lo cuento porque no es para fanfarronear, es para que aquel que siente que puede ser versátil en su cuestión de escritura, porque hay gente que cree que tiene que escribir de un solo género, y no es obligatorio escribir de un solo género. No está escrito en ningún lado eso. Claro, yo salí finalista del premio Macmillan de lectura, ¿no? El premio lo ganó otra escritora, pero yo como finalista me publican Soy un perro, que es para niñitos. Claro. Así que a mí en un momento alguien me dijo, ni me acuerdo quién, pues yo me acuerdo del pecado, pero no el pecador. No, pero vos deberías enfocarte en un solo estilo. No, me aburro si me enfoco en una sola cosa. Tu novela, además de haberme gustado muchísimo y haberla leído en 2 o 3 tardes, creo que no más, porque hoy decía más temprano que quería avanzar y por ahí tenía que volver atrás para ver algunas cuestiones. Bien ahí. Pero bueno, me llevó 2 o 3 tardes. Tiene una solapa en la contratapa que la vi ya casi terminando la novela y me gustó mucho. Bueno, sí. Primero está la publicidad de En busca de Inés, de Mariela Fischbach, sí, que fue entrevistada hace poquito en este programa. Sí, y la escuchaste, bueno, muchas gracias. Y la tapa de Viento tras los ojos, que es de Gabriela Romero, que además de ser una gran escritora, me honra siendo amiga mía, así que fue un gustazo ver ambas tapas en tu novela. Sí. Yo estoy mostrando en este momento a una de las cámaras de la radio tu tapa, Marisa Potes, La soledad de los secretos. Es una novela que no tienen que dejar de leer si quieren conocer un poco de la vida marplatense de los años 20, para redondear, pero además para gustar de algunas cuestiones tan básicas como el amor, la amistad, la justicia, la lealtad, que están todo el tiempo presentes, y los secretos que no pueden faltar. Marisa, fue un gustazo charlar con vos. Me encantó conocernos, aunque sea a través de la voz, y la verdad te agradezco muchísimo todo lo que nos contaste. Así que te vamos a despedir de la mejor manera que creo podríamos haber elegido. Hoy estamos con toda música de los 70, no sé, pero bueno, nos pintó música de los 70. Y hay hubo un dúo que seguramente vos habrás escuchado, que era Juan y Juan. Juan y Juan. Sí, Juan Eduardo era marplatense. Por supuesto. Y entonces hicimos ahí un popurrí con algunas canciones de Juan y Juan, algunas que hablan de Mar del Plata y después una con Juan. Exacto, y no podía faltar. Y un tema de Juan Eduardo y otro de Juan Marcelo como para cerrar. Así que si te quedas un ratito más vas a poder escuchar estos temas. Sí. Muchas gracias, Marisa, en serio. Te estoy viendo por YouTube. Bueno. Yo quiero agradecerte a vos por la calidez, por la excelente lectura que hiciste de la novela, esto de que dijiste que volvías para atrás. Yo escribo para que el lector vuelva para atrás
a leer, así que me honrás con tu lectura y con esta entrevista que la verdad que es una delicia. Muchísimas gracias, María, la verdad que es un placer haberte conocido. Bueno. Y ya seguimos en contacto y bueno, te seguiré escuchando porque es hermoso tu programa. Muchas gracias, Marisa. Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en Alpargatas, en Alpargatas.